Estarás de acuerdo conmigo que aunque nosotros, tú y yo, somos quienes escribimos nuestras novelas, no somos quienes la contamos. Para eso utilizamos el recurso de los narradores. Los narradores para mí son uno de los recursos más impresionantes, más fascinantes de la narrativa, porque permiten al autor, a ti y a mí, nos permiten una distancia entre lo que contamos y nuestros personajes que puede estar o muy cerca o completamente alejado, completamente desconectado. Es como si adquiriéramos diferentes personalidades, diferentes puntos de vista, como si nos invistiéramos de otra cosa para contar una historia. Si te parece, hoy vamos a dar una vuelta por los narradores más útiles, los narradores que más se utilizan, y vamos a ver sus diferentes características. Vamos. Vamos a utilizar la clasificación más tradicional que tiene que ver con la voz de quien habla. Y empecemos con el clásico, el narrador en tercera persona, un narrador que viene desde los cuentos tradicionales, quizás el que más se ha utilizado en la literatura. Tiene la ventaja de que puedes utilizarlo para contar una amplitud enorme, ya que es el que más alejado está de los sucesos y te permite también una manera de contar los acontecimientos desde la perspectiva. Dependiendo de la información que tenga este narrador, podemos hacer una subdivisión dentro de los narradores en tercera persona. La primera de ellas es el gran conocido, el narrador omnisciente, que también se conoce como el narrador todopoderoso, el narrador Dios. Lo sabe todo, lo conoce todo. Está en la cabeza de cada uno de nuestros personajes, de los protagonistas, de los secundarios. Incluso tiene la capacidad de ver el pasado y de saber, no predecir, conocer en profundidad el futuro. Es un narrador que te permite mucha versatilidad a la hora de contar una historia, pero que también es el que está más alejado de los protagonistas. Así que dependiendo de la intensidad emocional que quieras dar a la obra, este narrador, por supuesto, puede aportarla, pero quizás no sea el más adecuado si es una obra enormemente emocional. Si este narrador no tiene toda la información, como este omnisciente, entonces estaríamos hablando de un narrador en tercera persona equisciente, que tendría una información parcial. Por ejemplo, podemos colocar este narrador enfocado a uno de los protagonistas. En narrativa romántica, por ejemplo, en el protagonista femenino. De manera que el narrador lo sepa todo, esté dentro de la cabeza de este protagonista, pero no lo sepa todo, no esté dentro de la cabeza del otro protagonista. Esto te permite una cercanía a uno de los dos personajes y te permite dominar emocionalmente mejor la novela. Pero ¿y si quitamos toda aquella información que no ve? Entonces, en tercera persona estaríamos hablando del narrador parcial o también del narrador cinematográfico. Funciona como una cámara, imagínate, una cámara en el cine. Lo que ve, lo que percibe, lo que va conociendo, lo puede ir contando. Además, un narrador muy adecuado, porque la cámara, oye, no tiene sentimientos. Entonces funciona muy bien esta distancia, esta forma limpia, poco implicada emocionalmente que utiliza este tipo de narrador. Los narradores en tercera persona son muy útiles para contar grandes historias, para contar novelas corales, para contar novelas con muchos protagonistas, con muchas tramas, con mucha intensidad, porque te va a permitir moverte por absolutamente todos los ámbitos, por todos los escenarios, por todos los acontecimientos, saltar en el tiempo, ir hacia adelante, ir hacia atrás, con comodidad y siempre con coherencia y credibilidad dentro de la escena. Oye, por cierto, suscríbete si aún no te has suscrito, porque todas las semanas te mando información, vídeos con valor para escritores y escritoras. El menos utilizado sería el narrador en segunda persona, también conocido como el narrador apelativo, que te habla a ti. Te habla a ti cuando eres el lector de la historia. Establece una comunicación muy íntima con el lector, pero también es difícil construir una novela con un narrador apelativo, aunque hay grandes obras con narradores apelativos. Los narradores testigos, que ahora también lo veremos un poco más a fondo, los narradores testigos pueden ser muy buenos narradores apelativos y funcionan muy bien porque permiten contar lo que ven. El narrador apelativo puede ser el protagonista al que le están aconteciendo los sucesos que contamos en la novela, o puede ser el testigo, como testigo de los acontecimientos y que cuenta los hechos que le suceden al protagonista, a un tercero o al mismo protagonista. Es un narrador muy reflexivo, que permite hacer una introspección, por lo tanto, es muy útil cuando queremos hacer
una novela o queremos trazar una escena, si vamos a utilizar diferentes narradores en nuestra obra, una escena de introspección, de análisis del protagonista. Insisto, quizás de todos los narradores el que tiene más difícil uso, porque no solamente cuenta lo que sabe y lo que ve, como veremos ahora que le pasa al narrador en primera persona, sino que además se lo cuenta al lector, por lo que crea un vínculo muy especial entre el narrador y el lector, lo que hace aún más difícil su uso. Lo podemos usar para contar aquellas historias que necesiten una gran intimidad y también trazar un diálogo directo con el lector. Bueno, y hay que decir que el gran narrador de moda es el narrador en primera persona, un narrador ancestral, pero que parece que con la nueva narrativa se está utilizando cada vez más porque permite una proximidad y una identificación clara con los lectores. Aunque se puede utilizar en cualquier tiempo verbal, los narradores en primera persona se están utilizando en este momento, hablando en presente, contando los acontecimientos que le suceden en este instante, de manera que la identificación con el lector es inmediata, porque es como si acompañáramos, como si nosotros como lectores nos colocáramos al lado del protagonista de la novela que estamos leyendo y lo fuéramos acompañando durante los acontecimientos que están sucediendo, lo que hacen que sea un narrador que enganche con mucha facilidad. El narrador en primera persona tiene sus dificultades, ya que no puede contar aquello que no ve, que no le han dicho, que no ha leído, que no ha presenciado. Por lo tanto, es un narrador con que se utiliza mucho, hay que utilizarlo con enorme pericia. Muchas veces tenemos que utilizar en una novela varios narradores en primera persona, como si cada uno de los protagonistas de la novela nos contara una parte, porque este narrador imposibilita saber qué piensa los otros protagonistas en narrativa, como en la narrativa romántica, se convierte en un pequeño hándicap difícil de solucionar con este narrador. Es un narrador muy fresco que permite individualizar el lenguaje que utilicemos para la novela, muy íntimo, de muy fácil conexión y sobre todo muy inmediato. Lo que te cuenta, lo que está sucediendo es algo que sucede en el momento, por lo que la vinculación emocional con los lectores es también muy eficaz. Este sería el narrador más cercano a los lectores, por lo tanto lo vamos a utilizar para contar historias, novelas que necesitemos mucha cercanía. Se utilizan muchísimas narrativas románticas, narrativas en los subgéneros del young adult, en la novela contemporánea, en la novela chick lit. Todos estos subgéneros de la narrativa romántica tiran mucho, usan mucho de este narrador porque permiten que precisamente